Hola, mi equipo y yo vamos a hablar sobre el neoliberalismo en México. Mi equipo está conformado por Flores Trejo, Fernanda Angelique, García Sandoval, Jessica y Mañón Frías Ariadne. La libertad económica es una corriente de pensamientos y una filosofía política que defiende la libertad individual y la limitación de la intervención del gobierno de los asuntos económicos. La idea se basa en que los individuos deben de tener la libertad de tomar decisiones económicas y seguir sus propios intereses. El liberalismo económico se basa en la idea de que los individuos son los mejores jueces de sus propios intereses y que en un mercado libre las transacciones voluntarias y mutuamente beneficiarias son la base para el crecimiento económico y la prosperidad. Neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología económica y política que promueve la liberación de los mercados, la producción de la interacción estatal en la economía y la primacía de los mecanismos de mercado en la toma de decisiones. El neoliberalismo ha tenido una influencia significativa en la política económica de numerosos países y ha sido objeto de debate y crisis. El neoliberalismo comenzó a tomar forma en la década de 1940. También no surgió en un solo país, ya que se utilizó alrededor del mundo. Características del Estado benefactor y el neoliberalismo. El Estado benefactor proporciona seguridad social, ofrece servicios públicos baratos y salvaguarda los derechos laborales y la estabilidad en el empleo. El neoliberalismo elimina las barreras que impiden el libre comercio y garantiza la libertad individual. Algunas diferencias es que en el Estado benefactor cubre todos los derechos sociales de todos los ciudadanos del país y en el neoliberalismo solo una minoría de la población accede a beneficios. Otra diferencia es que en el estado de bienestar todos pueden acceder a una organización social y en el sistema del neoliberalismo solo la minoría de la población puede pertenecer a una organización. En características del neoliberalismo económico tenemos que plantear el Estado no debe actuar ni siquiera como interventor, sino que debe estimular el desarrollo del sector empresarial privado. También critica el intervencionalismo estatal, así como justifica el argumento de que el intervencionismo favorece la corrupción y también el replanteamiento del papel del Estado. También considera que el libre mercado es el único capaz de garantizar la más adecuada asignación de recursos en función del crecimiento económico y la privatización de empresas estatales que propone la circulación de mercancías capitales. También se basa en el libre comercio y favorece las inversiones extranjeras sobre las nacionales y tiene un crecimiento económico como objetivo fundamental. En características políticas tenemos que comenzó a parecer natural y legítimo. También tiene como aparato político ejecutar este poder. Es a través de la ley y el orden jurídico como se coordinan las acciones sociales y es mediante la administración pública que se garantiza esa coordinación. Aquí también tiene que ver mucho el mercado. Este en cambio es una institución más limitada, pero también fundamental, que es el mecanismo de competencia económica regulado por el Estado, el cual logra una coordinación relativamente automática entre las acciones económicas. En características sociales tenemos como ideología que contiene significados o ideas y valores basados en los principios de estudiantes, mujeres, minorías y campesinos que llevan al neoliberalismo a un punto de social. También ofrece un repertorio de estrategias a través de las cuales se puede dominar, subordinar y asimilar y excluir a la gente. Esta es una respuesta a un ciclo anterior de la lucha por la parte de obreros y una crisis, una respuesta que busca deshabilitar a todos estos grupos, convirtiéndolos en diferencias de antagonismos de salario, raza, género y etnicidad. También en las culturales, incluyendo la globalización, estas presuponen la supervivencia del Estado como agente dominante en las relaciones internacionales y en consecuencia el instrumento por excelencia en el proceso de globalización. Según nuestro criterio, también se dice
que adquiere una mayor relevancia. Este da un enfoque más amplio y multifacético y riguroso, permitiendo que adquiera una mayor relevancia. También defiende este punto de vista, reconoce la globalización está en todo, un fenómeno multifacético porque tiene diferentes dimensiones: económica, financiera, política, tecnológica, cultural, institucional, entre otras. Miguel de la Madrid, 1982 a 1988. Fue el primero que tuvo una visión orientada hacia el mercado. Se caracterizó por el crecimiento cero, es decir, el estancamiento de la economía. Ocurrió la crisis de 1982, la cual provocó una devaluación e inflación, y debido a esto su gobierno tuvo que firmar una carta de intención con el FMI, en la que acordaban la reducción a gasto público, fomentar el mercado de valores y ahorros y reducir el déficit financiero, entre otras cosas. Durante Salinas de Gortari, de 1988 a 1994 fue su sexenio. Durante este se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad, o también fue caracterizado por una fuente de crecimiento económico y por privatizar más del 90% de empresas paraestatales. Algunos de esos sucesos fue las privatizaciones de algunas empresas, como lo son Telmex, de la banca, del Tratado de Libre Comercio y sobre todo de la reforma agraria. Ernesto Zedillo estuvo marcada por la crisis financiera más severa del siglo, con repercusiones internacionales. La crisis financiera fue ocasionada en parte por la negatividad del gobierno de Salinas de incrementar la devolución del peso por las recuperaciones políticas y electorales. El presidente Ernesto Zedillo planteó la construcción de una reforma política que sentara las bases de la normalidad. Vicente Fox se caracterizó por implementar novedosas estrategias de mercadotecnia política, inspirado en su experiencia profesional. La política económica neoliberal tratará de redirigir los programas sociales y profundizar en la privacidad. Vicente Fox se había comprometido a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto. Vicente Fox prometió que la economía crecería tras del 4% a lo largo de su sexenio. Vicente Fox manifestó su rechazo a la guerra de Irak de manera oficial en el Consejo de Seguridad de la ONU. A lo largo de su sexenio, Vicente Fox buscó una reforma migratoria de los Estados Unidos que nunca se concretó debido a la oposición de diversos grupos. Felipe Calderón, del 2006 al 2012, que fue su sexenio, impulsó varias reformas, la más destacada la fiscal y la petrolera. La reforma fiscal fue por impuestos creados con el IETU, impuestos sobre activos, impuestos especiales sobre producción y servicios, y el IEPS, impuestos a los depósitos en efectivo, IDE. En la reforma petrolera fue creado el Consejo Nacional de Energía, que modificó la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución para restringir la participación de la iniciativa privada en el uso de refinerías y ductos, etc. También hubieron diferentes campañas o programas para la mejoría económica y social, como la ley de reforma, la de ISSSTE. Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Al siguiente día de comenzar su sexenio, participó en la firma del acuerdo llamado Pacto por México. Está dividido en acuerdos por una sociedad de derechos y libertades, acuerdos para el crecimiento económico, empleo y competitividad, acuerdos para la seguridad y la justicia, acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, acuerdos para la gobernabilidad democrática. Peña Nieto se caracterizó por crear una reforma educativa que tuvo como objetivo
reformar el sistema educativo, aumentar la calidad de la educación básica, aumentar la matrícula, recuperar la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional. Se reformó la Constitución mexicana, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional, la Ley General del Servicio Profesional, donde se propuso someter a todos los profesores a una evaluación con el objetivo de ubicar sus carencias de formación o definir si conservaban sus plazas. Como conclusión del neoliberalismo, podemos ver aquí en México que se eliminó los controles de precios, desregulan los mercados de capital y reducen las barreras al comercio, además de que reducen la influencia del Estado en la economía, especialmente mediante la privatización y austeridad fiscal. Bueno, también esto ocasionó causas de su apertura democrática, ya que en México se declaró en bancarrota y recibió prestado dinero del FMI, por lo que se vio obligado a incorporarse al neoliberalismo. También se puede ver que hubo un fracaso del modelo, ya que en lo político neoliberal en México, esto se aplicó desde 1982 y no ha logrado los objetivos de desarrollo planeados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional. El crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones, construcciones, de desempleo, inseguridad, pobreza, entre otros, demostrando que con ello su incapacidad para generar el bienestar en que tanto se esperaba. Entonces van a tener que tomar más medidas políticas, ya que propone que se deje en manos de particulares o empresas privadas con mayor número de actividades económicas posibles. Ahí es un claro ejemplo de que se puede ver cómo en nuestra actualidad estamos usando un papel neoliberalismo en nuestra manera de gobernar. Vamos a hacer la entrevista con el señor. Yo soy Antonio Elías Sandoval, servidor. El tema que vamos a abordar es sobre la jubilación. La primera pregunta es, ¿qué piensas de que ya no va a haber jubilación? Pues yo pienso que es una situación injusta para los trabajadores, porque después de trabajar tantos años, debes de tener una seguridad en tener tu jubilación, porque ¿qué va a pasar después de 30 años de servicio? Ya no vas a tener ninguna ayuda. Entonces, pues a mí sí me parece injusta esta situación. Bueno, la segunda pregunta es, ¿a ti te tocó la jubilación? Efectivamente, a mí me tocó la jubilación, que era por 55 años de edad, por 30 años de servicio. Ya que te jubilaste, ¿perdiste o ganaste algún privilegio? Pues no perdí ningún privilegio, porque mi trabajo lo desempeñaba diario con distintos horarios. Y al jubilarme, pues sí gané porque ya descansé de la situación en la que yo estaba sin horarios y trabajaba días festivos. Entonces, la situación pues sí, realmente sí me benefició. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Para ser. Hola, mi nombre es Israel Mañón. ¿Qué opinas de que ya no va a haber jubilación? Pues que ahora va a ser más complicado para buscar esa jubilación, que no es imposible, se puede lograr y hay recursos o vías para poder hacerlo eso. ¿Tú alcanzaste la jubilación? No alcancé la jubilación.